Los grandes tipógrafos de la historia. Claude Garamond. Claude Garamond fue un tipógrafo, impresor y grabador de matrices francés. Su obra tipográfica se considera clásica dentro del estilo antiguo e inspiración para composiciones modernas. Garamond, también conocido como Garamond, es un grupo de tipos o familia tipográfica creada en París por el grabador de punzones y matrices Claude Garamond en la primera parte del siglo XVI. Se considera que tomó como base para producir el libro de Aetna de Aldo Manuzio. La tipografía Garamond se usa frecuentemente en revistas, libros y sitios web. William Caslon fue un fundidor y diseñador de tipos británico. Sus tipografías están influenciadas por los tipos fundidos en los Países Bajos, que por la época de Caslon eran muy comunes en el Reino Unido. Caslon es una tipografía romana o con serifas que se caracteriza por tener terminaciones en ángulos rectos, modulación moderada y un cierto parecido con las letras cancillerescas venecianas. En Estados Unidos, la tipografía Caslon es usada para redactar la Declaración y Constitución. John Baskerville fue un impresor inglés, miembro de la Royal Society of Arts. Dirigió a su pupilo John Handy en el diseño de numerosas fuentes tipográficas. La tipografía Baskerville es una tipografía romana con contraste entre trazos finos y anchos y serifas afiladas. Esta tipografía es usada sobre todo en la edición de libros. Firmin Didot fue un grabador, impresor y tipógrafo francés, miembro de la más célebre familia de impresores franceses, que comenzó a trabajar en este oficio en el siglo XVIII y continúa en él hasta nuestros días. Son letras muy bien construidas, severas, austeras y de una sofisticada elegancia. Sus características más significativas son el alto contraste entre los trazos finos y gruesos con apariencia clara y elegante. El tipo moderno de Firmin Didot se convierte en el tipo de Francia y el estándar nacional para las publicaciones francesas. Frederick William Gouty fue un tipógrafo estadounidense considerado uno de los tipógrafos más prolíficos, ya que diseñó alrededor de 124 tipografías. Entre sus creaciones se encuentran las conocidas tipografías Copperplate, Gothic y Gouty Old Style. Sus trazos presentan una sutil inflexión muy evidente, por ejemplo en la C, que le aportan un dinamismo del que carecen otras tipografías de palo seco. Diseñadas para ser usadas en mayúsculas, en señalética y rotulación, se ha acabado convirtiendo en uno de los tipos más empleados en las placas y tarjetas de profesionales liberales como dentistas y abogados. William Morris fue un arquitecto, diseñador y maestro textil, traductor, poeta, novelista y activista socialista británico, asociado con el movimiento británico Arts and Crafts. Fue uno de los principales promotores de la reactivación del arte textil tradicional, manteniendo, recuperando y mejorando los métodos de producción artesanales frente a la producción en cadena e industrial. La tipografía Golden Time está inspirada en las romanas venecianas de Nicholas Johnson y dos góticas Troy Type y Chaucer Type, o llamada también Ornaments. Stanley Morrison fue un hombre conocido por sus grandes conocimientos en la rama de la tipografía y por eso se le considera una de las figuras más importantes en la historia de la imprenta. La tipografía Times New Roman se llama así por haber sido popularizada por el diario The Times. Pertenece a la familia de las fuentes de tipo serif o con tacón. Por las curvas que rematan los extremos, suele dar un tono más formal a los escritos. La tipografía se usó para todo tipo de publicaciones, diarios, revistas, libros. También fue el tipo de letra de muchos diarios hasta no hace muchos años. Paul Renner fue un tipógrafo alemán conocido por ser el autor de la tipo futura. Aunque no perteneció a la escuela Bauhaus, desarrolló un intenso trabajo bajo los principios de la nueva tipografía y el modernismo alemán. La futura es una fuente tipográfica de palo seco, basada en formas geométricas básicas como el cuadrado, el círculo o el triángulo. Esta tipografía la vemos en todas partes, en coches, en muebles y hasta en la luna. La futura se usó en la placa que quedó en la luna en la misión Apolo 11. Arthur Eric Roughton Gill, conocido como Eric Gill, fue un tipógrafo y escultor inglés conocido por su aportación en el campo de la tipografía, donde creó su famosa familia de tipografías Gill Sans. La construcción de la Gill Sans es muy geométrica, un trazo único y continuo, con un grosor bastante constante. La Gill Sans es utilizada principalmente en logos, eslogans, afiches y algunas portadas de libros.
Se considera una tipografía neutra y versátil. Erhard Ratdolt fue uno de los primeros impresores alemanes de Augsburgo. Estuvo activo como impresor en Venecia desde 1476 hasta 1486 y luego en Augsburgo. Desde 1475 hasta 1478 estuvo asociado con otros dos impresores alemanes. También es famoso por haber producido el primer libro de muestras de tipo de impresor conocido, en este caso una hoja ancha que muestra las fuentes con las que podía imprimir.